Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Franky Carrero, consultor de inteligencia artificial, profesor de universidad, emprendedor y asesor de empresas tan potentes como Zara y actualmente director de producto en DoFinder, un buscador inteligente para e-commerce. Con Franky intentaremos acercarnos al mundo de la inteligencia artificial, conocer qué es y cómo puede ayudarnos en nuestro día a día. Además, veremos que es algo que tenemos mucho más cerca de lo que creemos y que de una u otra manera empleamos con frecuencia. De esto y mucho más habla Franky también en su podcast Pensamiento Digital, que desde aquí te recomiendo escuchar si te interesan estos temas y que además es miembro de Redcast, igual que yo con Innocabi. De emprendimiento, proyectos, aciertos, errores y del impacto de la inteligencia artificial en empresas y startups hablaremos a lo largo de la entrevista. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Franky, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso, ¿qué tal? Encantado y muchísimas gracias por invitarme. Pues muy bien, si te parece, para los que no te conocen, ¿podrías contarnos un poquito brevemente cuál es tu trayectoria? Luego ya entraremos más en profundidad, pero nos cuentas un poquito quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Vale, pues para definirme rápidamente, soy una persona con background técnico, estudié telecomunicaciones, estudié también informática, que con el paso de los años pues se ha ido pasando más a la parte de negocio, ¿no? Como decías un poco así por encima, he fundado algunas empresas, he trabajado como investigador en la universidad, he trabajado también como consultor en temas de inteligencia artificial, ahora trabajo en dirección de producto, o sea, he hecho unas cuantas cosas y he pasado de ser una persona muy técnica a una persona más híbrida y tirando hacia negocio. Vale, pues si te parece bien, por centrar la entrevista vamos a dividirla en tres partes. Tu trayectoria emprendedora, que creo que es muy interesante porque, como decíamos, has fundado varias empresas. La parte de inteligencia artificial, que creo que también es un punto fuerte en este episodio de hoy y que quiero que las personas que nos están escuchando conozcan qué es y cómo se puede aplicar. Y la tercera parte, que van a ser ejemplos de inteligencia artificial y la parte de tú como podcaster, que esa sería la tercera parte. Muy bien. ¿Vale? Es decir, que me he liado un poco. Tu trayectoria emprendedora, la parte de inteligencia artificial con algunos ejemplos y luego tu parte como podcaster, que creo que también es interesante, la parte de divulgación, en este caso de inteligencia artificial. Así que si te parece, empezamos por la primera parte, que es tu trayectoria emprendedora, para que nos cuentes algunos proyectos. Yo sé que has estado en Vitecode, en Weplay y bueno, pues si te parece nos cuentas, empezamos por el que tú quieras y a partir de ahí pues le vamos dando movimiento al tema. Perfecto, pues te cuento. Sí, hay una parte de mi experiencia que no aparece mucho ahí, y es que mientras yo estaba estudiando teleco y luego informática, estuve trabajando con mis padres en una empresa que tenían ellos y que lo que hacía era importar artículos de China, ¿no? De juguetes, artículos de regalo y tal. Entonces ahí lo que hice fue, durante 8 o 9 años, estuve viajando 4 o 5 veces al año a China a comprar. Entonces eso definió el principio de mi experiencia laboral, por decirlo así. Y bueno, pues me dio una serie de habilidades que seguramente, habiéndome dedicado solo a temas tecnológicos, me hubieran costado adquirir, ¿no? Al menos por mi forma de ser. Entonces, cuando terminé la carrera de informática, empecé a trabajar en Telefónica y +D, pero bueno, como luego vamos a comentar, el tema de las grandes empresas de momento no es el sitio en el que mejor me muevo. Tenía muchas ganas de aplicar lo que habíamos hecho en el proyecto de fin de carrera, que habíamos sido un equipo de 3 personas, teníamos muchas ganas de aplicarlo convertirlo en un producto y aplicarlo en el mercado, y lo que hicimos fue crear, dentro de una empresa que se llamó Bytecode, que es lo que comentaba hasta el principio, un producto que se llamó NoteXpress. Y NoteXpress, estamos hablando del año 2000, justo, era una aplicación
que hacía un press clipping automatizado, es decir, que a cada usuario de esa aplicación lo que hacía era seleccionarle cada día una serie de noticias de los principales periódicos que había en España, se las enviaba y en función de lo que estos usuarios iban leyendo, cómo iban interactuando con la aplicación, pues iba aprendiendo de los intereses y cada día, en principio, le iba enviando noticias pues, que eran más acordes con sus perfiles. ¿Vale? Esto, bueno, pues se lo vendimos. Realmente era un modelo por suscripción para B2B, para empresas más o menos grandes y bueno, pues tuvimos, entre otros clientes, por ejemplo, a Sun Microsystems, que poco después desapareció. Pero bueno, la clave fue que con la burbuja tecnológica, estos grandes clientes que teníamos, pues realmente para ellos era un elemento accesorio, era un producto accesorio y dejaron de contratarlo. Entonces nos vimos con la decisión que tuvimos que tomar de ver si seguíamos hacia adelante o ver si hacíamos otra cosa como equipo. Intentamos seguir un poco con modelo consultoría, pero no nos terminó de encajar en aquel momento, así que nada, en ese punto fue cuando yo me fui a la universidad, porque me habían estado contactando varias veces para ver si iba a hacer temas de investigación y también como profesor, claro, y bueno, pues ahí justo fue el punto en el que tomé la decisión de ir a la universidad. Vale, y a partir de ahí, Vitecode dejó de existir o siguió de alguna otra forma o ya se paró el proyecto. Siguió durante un poco de tiempo con ese toque de consultoría que te comentaba, ¿no? Hacíamos algunos pequeños desarrollos también para algunos de los que habían sido nuestros clientes de NoteExpress, pero bueno, poco a poco lo fuimos dejando morir realmente. Vale. En total fueron como 3 años más o menos. Vale. Y entonces entras en la universidad, ahí empiezas a investigar, a dar clases. ¿Y cuándo te surge otra vez la necesidad de volver a lanzar otro proyecto o de volver a meterte otra vez en el campo de la empresa? Pues seguramente fue un proceso, no sabría decirte a lo mejor el punto exacto, pero sí que es verdad que fue como consecuencia de la frustración que yo tenía con los proyectos de investigación que hacíamos allí, ¿vale? No en esa universidad en concreto, porque sé que es algo que pasa en todas las universidades en general, pero la realidad es que la investigación más básica, por decirlo así, el hecho de investigar para sacar papers, para llegar a tener el doctorado, para mí estaba bien, pero luego lo que ocurría era que estos proyectos que me permitían publicar los papers y que me estaban ayudando a ir hacia ese doctorado no se terminaban implantando en ningún sitio, ¿vale? Hicimos proyectos bastante interesantes, incluso con algunos hospitales, como el de Fuenlabrada, por ejemplo, en consorcios con universidades pues, europeas y empresas también europeas. Y la realidad es eso, que estos productos que salían o que deberían haber salido como resultado de los proyectos no iban a ninguna parte, no se implantaban y bueno, tanto yo como otro par de compañeros de universidad, y perdonad que me haya puesto delante, debería decirlo al revés, José Carlos Cortizo, que ya ha pasado por el programa, Borja Monsalve, que fue nuestro socio al principio, y yo, pues decidimos que queríamos hacer algo que fuera mucho más aplicable, donde pudiéramos aplicar también todas estas pues en técnicas sobre las que habíamos investigado y siempre relacionadas con la inteligencia artificial y fue cuando ya nos lanzamos a hacer WePlay. Y en este sentido, pues yo, por desgracia, creo que es un tema que no ha mejorado tampoco mucho, ¿no? Esta frustración que yo tenía hace 20 años o 15, seguramente la seguiría teniendo a día de hoy porque no he visto que tampoco haya evolucionado mucho la colaboración real entre empresa y universidad y el hecho de que como resultado de estos proyectos salgan productos aplicables. Vale. Y entonces ahí, ¿qué es WePlay y cómo nace este nuevo proyecto fruto de vuestras 3 mentes inquietas y que no se conformaban con estar en la universidad? Pues mira, realmente un día nos sentamos los 3, pusimos varias ideas sobre la mesa de qué hacer, porque lo que sabíamos era que queríamos hacer algo. Eran 3 ideas completamente diferentes entre sí. Y como los 3 éramos muy, muy aficionados a los videojuegos y era el auge de las redes sociales, pues lo que se nos ocurrió fue crear una red social para jugadores de videojuegos, o sea, mezclando un poco lo que habíamos estado investigando, la parte de pasión tecnológica con esta pasión en el caso del ocio, que eran los videojuegos, y aplicar dentro de esa red social pues todas las tecnologías de
búsqueda, de personalización, bueno, de minería de texto en las que habíamos estado investigando. Entonces queríamos que fuera una red social inteligente donde ayudáramos a la gente a buscar dentro de la propia red social otra gente con perfiles similares, es decir, que no solamente hicieras amigos con gente que ya conocías en el mundo físico, sino que te pudiera recomendar otros usuarios con gustos afines a los tuyos, que los contenidos también se te recomendaran de manera inteligente, bueno, pues hacer algo que fuera un poco más allá. La realidad fue que, aunque la red social creció bien en cuanto al número de visitas, no vimos la manera de monetizarlo. ¿Vale? Luego se demostró además que quedaban muy poquitas redes sociales que realmente hayan conseguido, bueno, pues obtener un modelo que les permitiera hacer dinero. Pero sí que es verdad que, bueno, que la red social durante un año y pico tuvo pues bastante actividad, tuvo bastantes usuarios, y al final lo que hicimos fue fusionarnos con otra red social, que era competencia en aquel momento, y nosotros centrarnos en lo que fue nuestro siguiente proyecto, que fue Brainsys. Brainsys. Sí, sí. Vale. Y entonces de ahí nace Brainsys. Cuéntanos un poquito qué era también, y ya para tener un amplio, digamos, una visión global de los proyectos en los que has estado como emprendedor. Pues mira, en este caso lo que hicimos fue, viendo todos los desarrollos que habíamos hecho, porque por detrás de la propia red social, por detrás de ese frontal, que quizás es lo que ven los usuarios, tuvimos que desarrollar un montón de herramientas para hacer lo que te decía, ¿no? Una búsqueda mejorada, personalizada, recomendaciones de contenido, recomendaciones de usuarios, y lo que hicimos fue pensar a qué podríamos aplicar todo eso que habíamos desarrollado, al menos la parte de back, y que además pudiera ser un negocio, ¿no? Casi debería ser al revés, primero tienes la idea, luego hacer los desarrollos, pero no queríamos malgastar todo lo que habíamos hecho. Y vimos que había una buena oportunidad en aplicarlo al e-commerce. No éramos los primeros, porque bueno, Amazon ya llevaba haciendo recomendaciones de productos un tiempo, había otras empresas, sobre todo en Estados Unidos, que ya lo llevaban haciendo también algún tiempo, pero nosotros intentamos mejorar sobre todo la parte de integración con el cliente. ¿A qué momento integrarse una tienda e-commerce, una tienda online, un e-commerce, con cualquiera de estas herramientas era un dolor bastante grande, requería mucha gente, requería mucho tiempo, mucha adaptación de los sistemas propios también, y bueno, pues tratamos de eliminar esta barrera, o si no eliminarla, que es algo muy, muy difícil, al menos reducir la fricción. Y así es como nació Brainsys realmente. Vale, estamos hablando más o menos de qué fecha, porque sé que Corti me lo dijo, pero ahora mismo no tengo en mente. 2010, estamos hablando de 2010. 2010, vale, que eso, sí. Que hablando en años parece que fue ayer, pero hablando en tecnología, pues fue casi el nacimiento, ¿no? Digamos, o por lo menos en España, ¿no? El resurgir del e-commerce y cuando todas las plataformas empezaron un poco a dispararse, ¿no? Digamos. Sí, eso es. Vale, si te parece, bueno, ya que hemos mencionado un poco estos proyectos, ya que hemos mencionado también todo el tema de inteligencia artificial, ya que, bueno, hemos visto un poco el tema de la universidad, cuéntanos qué es la inteligencia artificial y para qué sirve. Vale, dar una definición de inteligencia artificial es difícil, ¿eh? De hecho, una que pueda entender hasta yo. Vale, perfecto. Sobre todo, no porque sea muy técnica, sino porque en el fondo siempre hay desacuerdos entre las definiciones. Entonces, lo que yo te diga, seguramente puede haber algún compañero que me lo tire por tierra, pero vamos a tratar sobre todo de que sea algo que se entienda. Si quieres, de forma amplia, la inteligencia artificial podemos definir que es una serie de técnicas o incluso de herramientas, si te lo quieres llevar a aplicaciones, que solucionan problemas de forma inteligente y a lo mejor idealmente similar a como lo harían los humanos, ¿vale? Solucionan de forma automática problemas de forma similar a como nosotros aplicaríamos nuestra inteligencia. Eso es como nació el concepto de inteligencia artificial, y al final se trata de que los ordenadores puedan solucionar problemas de forma inteligente. No que tú les des un algoritmo y que ese algoritmo sea el que aplican, sino que aprendan ellos cuál tiene que ser la solución a un determinado tipo de problemas. ¿Vale? Esto pues, puede ir desde cosas tan sencillas como, bueno, pues como categorizar documentos, determinar si un documento es, pues imagínate, si hablamos de noticias, corresponde a noticias de política, noticias de deporte, noticias de sociedad, por ejemplo. Es una tarea que yo creo que es bastante fácil de ver, hasta cosas tan complejas como conducir un vehículo de forma autónoma, ¿vale? Que ahí en realidad lo que ocurre es que se combinan diferentes técnicas de inteligencia artificial para poder crear un sistema que gobierna el vehículo. Y en el fondo es lo que pasa con nosotros. Nosotros de alguna manera tenemos sistemas que son capaces de ver,
son capaces de determinar, pues a lo mejor un poco a qué velocidad vamos, tener una sensación, son capaces de coordinar las acciones que queremos realizar, como puede ser acelerar o frenar o girar el volante con el resto de nuestro cuerpo para que eso se lo transmitamos al coche, y la inteligencia artificial se tiene que encargar de cada una de esas tareas por separado para hacer algo más inteligente. Entonces, a día de hoy nos permite solucionar sobre todo tareas muy sencillas, entre comillas, donde normalmente hay muchos datos, y que, bueno, aparte de los ejemplos que te he dado, pues imaginaos la inteligencia artificial en las recomendaciones que nos muestran Amazon o Netflix, como estábamos comentando antes. Un buscador como Google, por detrás tiene inteligencia artificial. O Alexa, cuando entiende lo que nosotros le estamos diciendo, le estamos hablando, también utiliza inteligencia artificial para poder detectar lo que le estamos diciendo y luego convertirlo a una serie de conceptos que Alexa entiende para luego poder realizar las acciones. Y no sé si me he entendido mucho con esta definición, perdóname, pero quería poner algún ejemplo. Sí, perfectamente. Y quizá haya personas que nos están escuchando y digan, joder, esto suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Máquinas que aprenden, suena esto a Terminator, al final del mundo, al fin del mundo. ¿Qué les dirías a esas personas que creen que los robots se van a hacer con el control absoluto y que las máquinas van a desplazarnos? Pues que estamos muy lejos y que en el fondo no sabemos si vamos a ser capaces de llegar a hacer eso. ¿Vale? De hecho, en palabras de Yann LeCun, que es uno de los principales referentes en inteligencia artificial, todavía estamos muy lejos de tener la inteligencia de una rata o de un ratón de laboratorio, ¿vale? O sea que de los humanos ya ni te cuento. A día de hoy, sobre todo, podemos hacer dos tipos principales de tareas, que es, de alguna forma, automatizar cosas que hacemos los humanos, pero a lo mejor con muchos más datos, con mucha más información. E imagínate, con los ejemplos que te he puesto antes, si un abogado quisiera leerse todos los documentos legales que hay en España para poder categorizarlos o para poder encontrar algo que necesita, igual necesitaría muchos años o a lo mejor toda una vida no le daría para poder leerlos. Un sistema de inteligencia artificial es capaz de leerlos todos y sacar una serie de resultados, ¿no? Y la otra aplicación básica o principal que se está dando a día de hoy es en temas de predicción. Es decir, utilizamos datos con información pasada para ver cuáles pueden ser, qué puede pasar a continuación. Y, por ejemplo, se puede utilizar para predecir demanda de compra en retail, ¿vale? Demanda de ventas, en este caso. ¿Cuál ha sido el histórico de ventas en los últimos X años en mi tienda? Pues en función de ese histórico, en función de lo que está pasando a día de hoy, pues un sistema de inteligencia artificial te puede intentar predecir cuánto vas a vender mañana o el mes que viene o el año que viene. Luego llegan situaciones como la pandemia y lo tiran todo por tierra porque ese histórico que tenías de antes ya no te sirve absolutamente para nada y eso nos da una idea de la fragilidad que tiene la inteligencia artificial, ¿vale? Se están empezando a hacer cosas un poquito más complejas, sobre todo en temas de planificación, de tareas y cosas así, pero ya os digo, estamos muy, muy lejos de poder llegar a que Terminator vuelva al futuro y bueno, pues eso, nos la líe. Vale. A nivel un poco más de, digamos, de acción, la inteligencia artificial, ¿qué son? ¿Software o es un software específico o cómo se programa en un lenguaje concreto? ¿Cómo es ese tema? Pues es una aplicación igual que cualquier otra, que tiene que tener sus mismos procesos de desarrollo, tiene que tener sus mismos procesos de ingeniería del software también, y idealmente tiene que terminar convirtiéndose en un producto, ¿vale? Como cualquier desarrollo que quieras hacer. Lo único diferente, si quieres, es que por detrás hay una serie de algoritmos que son más complejos, que son capaces, como te decía, de aprender de los datos y de luego tomar una decisión, ¿vale? O darte datos para que tú puedas tomar esa decisión. En cuanto a la manera de programarlos, sí que es verdad que hay lenguajes que poco a poco se han ido convirtiendo en lenguajes específicos para la inteligencia artificial. Hace años se hablaba de lenguajes pues, como Prolog o como Haskell, que era programación funcional. A día de hoy, pues lenguajes como Python, por ejemplo, o como R, se asocian mucho a lo que se llama Data Science y lo que está por detrás de la inteligencia artificial, ¿vale? Pero realmente tú puedes montarte un sistema de inteligencia artificial con Java, con C, con C++, prácticamente con cualquier lenguaje que te permita recrear esos mismos algoritmos. Vale, ¿y cómo casa la inteligencia artificial con la parte de Big Data y todo esto que se ve tan a menudo, recoger un montón de datos de un montón de fuentes? Bueno, y ahora que estamos, día de hoy que estamos grabando este podcast, cuando se están celebrando las elecciones americanas, con todo el tema de Trump de la otra vez y tal, ¿cómo casa todo ese tema de Big Data con la inteligencia artificial?
Vale, aquí hay dos temas importantes. Lo primero, para hacer inteligencia artificial o para determinados algoritmos, determinados problemas, no siempre necesitamos Big Data. De hecho, la mayoría de las empresas que dicen que tienen Big Data realmente no la tienen, ¿vale? Puedes tener muchos datos, pero Big Data es algo ya que podríamos considerar excesivo, ¿no? La mayoría de los e-commerce, por ejemplo, no manejan Big Data. Entonces, hay algoritmos que trabajan con conjuntos de datos más pequeños y son capaces de extraer petróleo de ahí, por decirlo así, ¿no? Sacar información para tomar decisiones. La realidad es que cuando tenemos muchos datos, sí que necesitamos una infraestructura por detrás que sea capaz de gestionar bien esos datos y ofrecérselos a luego el sistema que entrena el modelo y que utiliza esa inteligencia artificial. También en este punto creo que es importante que quede claro que la clave para un sistema de inteligencia artificial a día de hoy no está tanto en los algoritmos como precisamente en los datos. Ya, evidentemente, hay que seguir investigando en algoritmos, pero hay un montón de algoritmos que nos ayudan a solucionar muchos de los problemas que se pueden solucionar a día de hoy, pero cuando una empresa intenta aplicar inteligencia artificial desde cero, es decir, no contratar una herramienta externa, sino hacer un desarrollo interno de inteligencia artificial, lo primero que necesita saber es si tiene los datos adecuados, si los tiene en los formatos adecuados, si están muy desperdigados y los tiene que unir, y si no los tiene, pues qué tiene que hacer precisamente para poder llegar a tenerlos, ¿no? Y ahí es donde entra, si quieres, pues toda la infraestructura de Big Data que pueda haber por detrás, para garantizar que los datos estén en condiciones y que luego se pueda jugar con ellos. Vale, sí, a mí eso, se me ocurrían dos preguntas siguientes para hacerte que me había apuntado aquí. Una era todo el tema de la importancia de la medición, que ya nos has explicado que es clave, porque si no hay buenos datos, pues lógicamente lo que va a salir de ahí, si metes porquería, pues va a salir mayor porquería, ¿no? Y luego el tema que has comentado también del entrenamiento de los algoritmos. ¿Cómo se entrena un algoritmo para que mejore, para que cada vez sea mejor? Entiendo que puede ser un proceso relativamente rápido dependiendo de la complejidad del algoritmo, o puede ser un proceso que te lleve años y años, como puede ser, pues no sé, el algoritmo de Google, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí, bueno, entramos ya en terreno un poco más pantanoso, por decirlo así, pero bueno, voy a intentar ser más o menos claro y no meterme en muchos temas técnicos. Realmente el algoritmo en sí no se entrena, ¿vale? Para tenerlo claro, tú tienes un sistema que tiene como entrada unos datos, tienes un proceso que utiliza un algoritmo y la salida es un modelo. Y ese modelo es el resultado de entrenar los datos con el algoritmo y es lo que te va a ayudar a ti a predecir, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, hay algoritmos que, bueno, pues que lo que hacen es coger ese conjunto de datos y darte un modelo. Imagínate, un modelo de clasificación de imágenes, que suele ser un ejemplo bastante típico. Tú le das un montón de imágenes de perros, un montón de imágenes de gatos, el algoritmo es capaz de entrenar un modelo que después debería ser capaz de distinguir para una foto nueva, una foto que no esté en el conjunto inicial, si es un perro o es un gato. ¿Vale? Entonces tú le vas a dar a ese modelo la foto del perro o del gato y te va a sacar el resultado. Eso puede tardar relativamente poco tiempo porque es una tarea sencilla, salvo que le des demasiadas imágenes, es algo que se puede hacer en un ordenador de casa y sin demasiado tiempo. Sin embargo, hay otros casos, hay otros tipos de algoritmos que son más complejos, que tienen que analizar con mucho más detalle la entrada, las imágenes, los vídeos o lo que sea, y sí que es verdad que hay algoritmos que pueden tardar a día de hoy meses, años y bueno, que el tiempo de entrenamiento se reduce porque podemos paralelizar todo ese entrenamiento. Entonces, tener un montón de máquinas y esas máquinas, cada una entrena por separado una parte, luego se junta todo y tienes el modelo. Y aquí os voy a poner un ejemplo. No sé si conoces DeepMind, en tu caso. DeepMind, no sé. A ver, cuéntame un poquito más. Ahora mismo no caigo. Vale. Es una empresa que compró Google hace unos años y que lo que hace es utilizar técnicas de aprendizaje por refuerzo, que es una de las tecnologías más avanzadas a día de hoy, para intentar solucionar problemas complejos. ¿Vale? Empezaron, sobre todo se hicieron famosos porque fueron los primeros en derrotar a humanos en un juego que es el Go. Es un juego oriental con fichitas blancas y negras y tal. Es verdad. Y el que lo quiera ver, hay un documental en Netflix muy interesante al respecto. Es verdad. ¿Vale? Muy poco técnico y además está muy bien, ¿no? Sí. Y luego también fueron capaces, por ejemplo, de derrotar a humanos en un videojuego, que es el StarCraft. Y fue el primer sistema capaz de derrotar a lo que sería un gran maestro en este tipo de juegos, ¿no? Algo muy complejo y además que les llevó tiempo. Bueno, pues entrenar este sistema
que era capaz de derrotar a los humanos, les llevaba el equivalente a muchos años de entrenamiento. Ya os digo que paralelizado, ¿no? Entonces podemos tener, como os decía, casos muy sencillos o casos muy complejos donde además, bueno, para una empresa normal y corriente sería inviable. Tened en cuenta que DeepMind tiene muchos recursos, ya os digo que la compró Google y por eso son capaces de realizar estos entrenamientos. Luego, están entrenando también, están utilizando este tipo de aprendizaje por refuerzo, por decirlo así, para otro tipo de tareas que a lo mejor son, bueno, pues tienen un poco más de sentido, no son de juguete, por decirlo así, como los videojuegos, y que es pues la generación de compuestos o temas más biológicos. Vale, pues interesante. No sé si nos puedes poner algún ejemplo más ya para terminar de hacernos una idea de hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. ¿Algún ejemplo más de alguna empresa en la que hayáis trabajado, algún proyecto que hayáis lanzado, alguna startup con la que hayáis trabajado y que use este tipo de tecnología? Pues mira, te voy a poner un ejemplo de algo que ya te comenté poco antes de que hiciéramos la entrevista hoy, que es un equipo al que yo entrevisté también hace unas cuantas semanas y que te recomendaría que hablaras con ellos si tienes un rato, que se llama Legit.health y es una aplicación que permite a los médicos poder inspeccionar un poco pues diferentes enfermedades o potenciales enfermedades cutáneas, ¿no? Que pueden ir desde el cáncer de piel hasta eczemas, un poco de todo. Cubren como 140 más o menos enfermedades distintas. Y ellos lo que han hecho es, a través de inteligencia artificial, crear esta aplicación que a partir de una foto que te tomas tú en la piel puede determinar cuál es el tipo de enfermedad que tienes, enviarle o proporcionarle esta información a tu médico, que es el que tiene que terminar de tomar una decisión, ¿no? De decir exactamente qué es lo que tienes, pero me parece que es una aplicación realmente útil. Estaba hablándote antes de lo que habíamos hecho en la universidad, incluso con hospitales, que no se había llegado a aplicar en la vida real. Y estos chicos, un equipo de tres chicos bastante jóvenes, han sido capaces de crear esta aplicación que encima funciona en el móvil. No estamos hablando de grandes máquinas, temas muy complejos, sino algo bastante usable también. Entonces yo creo que es un ejemplo de hacia dónde creo que vamos, ¿no? Vamos hacia aplicaciones que nos van a permitir solucionar problemas que a día de hoy pues son complejos no solamente por la dificultad que tengan, sino por toda esa infraestructura que hay alrededor. Y por ejemplo, que no solamente médicos en España, sino de una forma relativamente barata, médicos en el tercer mundo, sean capaces de evaluar estos síntomas y de determinar si una persona que vive a no sé cuántos kilómetros puede tener un cáncer de piel, por ejemplo. Vale, pues eso es muy chulo, sí. La verdad que sí. Luego hablaremos un poco más de este tema. Vale, luego también me gustaría preguntarte, bueno, porque hemos visto startups como este caso en concreto que nos estabas contando, hemos visto alguna aplicación cotidiana que usa inteligencia artificial, pero aprovechando también que eres consultor de grandes empresas, como en este caso, por ejemplo, Zara, ¿para qué tipo de aplicaciones podría usar una gran empresa la inteligencia artificial o para qué tipo de aplicaciones las están usando ya? Pues realmente para muchísimas. O sea, muchas veces tenemos una idea de la aplicación de la inteligencia artificial a lo que es más visible dentro de una empresa. Y si nos ponemos, por ejemplo, en retail, hablando de Zara o de cualquier otra empresa similar, lo que se nos viene a la cabeza son temas relacionados sobre todo con venta o con marketing, pero, por ejemplo, se puede utilizar mucho para mejora de procesos internos, mejora de procesos logísticos, por ejemplo, o de transporte, también mejora de la gestión de las compras que se realizan a los proveedores. O sea, en muchos de los procesos que se llevan muchísimos años realizando en todo tipo de empresas grandes, hay puntos en los que se toman decisiones por parte de humanos, seguramente de manera informada, con datos, pero a lo mejor donde esas decisiones se pueden optimizar un poco más y mejorar, bueno, pues reducir costes. Hablábamos antes de aumentar ventas, también se puede aplicar para aumentar ventas. En este tipo de empresas ocurre lo que te comentaba antes, ¿no? Que los datos a veces son difíciles de acceder, están muy dispersados o simplemente como se crece muy rápido no se han tratado bien. A veces hay datos que aunque se captan no se almacenan de forma adecuada. Entonces, para poner en marcha un desarrollo y que nos lleve a través de un modelo de inteligencia artificial a mejorar estos procesos, pues es un tema complejo, es un tema que no lo puede hacer cualquiera realmente si no tiene gente preparada, pero que puede tener un impacto muy fuerte. Hablamos de economías de escala y un impacto muy fuerte.
Vale, cuéntanos también, porque también me parece que es interesante, visto que hay tanta variedad de proyectos, ¿no? Que hablamos de retail, que hablamos de gestión de flotas, por ejemplo, de optimización y toma de Sí. decisiones. Cuéntanos, como consultor de inteligencia artificial, ¿cómo es el proceso cuando una empresa te llama y tú llegas allá y dices, a ver, no sé si me van a hablar de logística, si me van a hablar de ventas, si me van a hablar de optimizar? Bueno, entiendo que has hablado antes y tal, ¿no? Pero ¿cómo es ese proceso y cuál es el trabajo que haría un consultor de inteligencia artificial? Lo primero, hay que entender muy bien cuál es el problema, el impacto que tiene el negocio y saber hablar el lenguaje del negocio en concreto, ¿vale? Porque hay algoritmos que, aunque puedan ser muy generales, por decirlo así, o se puedan aplicar a muchos problemas distintos, como te decía, hay que alimentarlos con los datos y si los datos no están bien estructurados, no están, bueno, los datos una vez que los tienes hay que limpiarlos, hay que eliminar pues suciedad si lo quieres ver así, que son datos no deseados, hay que ver, como te decía, que esté en el formato correcto. O sea, es un proceso complejo. Si no entiendes cómo funciona el negocio, si no entiendes cuál es el problema concreto que hay que solucionar, no puedes hacer todo ese preprocesamiento de los datos, ¿vale? Entonces, como te decía, hay que entender bien el negocio, hay que entender el problema, hay que ver que tienes los datos. Una vez que lo tienes, también tienes que ver si realmente se necesita aplicar inteligencia artificial para solucionar ese problema. Que algo que pasa a día de hoy también es que hay mucho hype. Hay gente que escucha que, pues que hay que utilizar inteligencia artificial o si no, no eres nadie. Y realmente, pues desde mi punto de vista, hay que tener cuidado con eso. Hay a veces otros algoritmos más sencillos que te pueden ayudar a solucionar exactamente el mismo problema, o a lo mejor simplemente con los que puedes empezar para tener un MVP de tu problema, de tu solución, y luego empezar a desarrollar otras técnicas un poco más complejas. Entonces, si tienes los datos, tienes claro con esos datos y con el problema que hay que aplicar inteligencia artificial, ya necesitas ver pues, con qué recursos humanos puedes contar. Es una empresa que ya tiene un departamento de Data Science y que te puede hacer toda esa tarea. Si no, hay que buscar una consultora externa que te ayude a hacer ese desarrollo. Depende de cuáles son. Y una vez que lo tienes, bueno, pues ya hacer el desarrollo, hacer el seguimiento, medir el impacto que ha tenido en tu negocio y volver a identificar. Ya sería un poco cíclico, ¿no? Identificar nuevos problemas, trabajar en mejorar los datos para que, como tú decías antes, el modelo pueda ir aprendiendo con el tiempo y pueda cada vez ir dando mayores resultados. Más o menos, a grandes rasgos, sin meterle mucha profundidad, sería el proceso. Vale, y una consulta que se me ocurre ahora, porque te escuché el otro día en el podcast que hablabas sobre, bueno, ese artículo que había sido generado por una máquina con inteligencia artificial y tal, que se supone que era un artículo, pues eso, que estaba 100% redactado por una máquina. Entonces, es verdad que hoy en día parece que la inteligencia artificial se usa prácticamente para todo y que, bueno, pues todo el mundo tiene que usar inteligencia artificial, que, bueno, pues que si no, no eres nadie, ¿no? ¿Cómo distinguimos un poco en qué aplicaciones tiene sentido usar inteligencia artificial, en qué otras aplicaciones no tiene sentido? Y luego, ¿cómo distinguimos, porque eso también me gustó cuando te escuché, qué es realmente inteligencia artificial y hasta dónde puede llegar esa inteligencia artificial? Porque tú creo que comentabas en el artículo que realmente no estaba 100% escrito por la máquina ese artículo, sino que, bueno, pues había habido revisiones de humanos y tal. Entonces, quiero que me cuentes un poco esas dos cosas. Vale, bueno, empezamos por esto último que comentabas. En ese caso concreto, lo que ocurría, estamos hablando de GPT-3, ¿vale? Por poner un poco en contexto, GPT-3 básicamente es un algoritmo, si lo quieres ver así, un modelo que ha sido generado por un organismo que se llama OpenMind, ¿vale? Y tiene como objetivo el ser capaz de generar textos de manera que se parezca mucho a como los generan los humanos. Pueden ser textos escritos, pueden ser textos hablados. Está alimentado con millones y millones y millones de textos que ha sacado de todas partes. Y bueno, lo que habían hecho en este caso era generar con GPT-3 una serie de textos en el que la inteligencia artificial, por decirlo así, contaba, bueno, pues que era una inteligencia artificial, que no quería hacer daño a los humanos y bueno, te recomendaría echarle un vistazo porque está bastante interesante. Lo podemos poner si quieres en las notas al final. Perfecto. Y lo que pasa es que lo que habían hecho al generar los textos, o sea, para generar el texto era, en lugar de darle a la máquina
un tema, que es lo que se hace normalmente, le da un tema de diferentes maneras y la máquina genera el texto, había generado varios textos distintos y ellos habían recortado trozos de cada uno de esos textos y habían compuesto uno más grande. Con lo cual, bueno, pues, en fin, estaba un poquito sesgado, ¿no? Los posibles fallos, porque no teníamos acceso a los textos originales, los posibles fallos que hubiera habido en el resto de textos y que no hubieran metido en ese texto final, son el resultado de que esa inteligencia artificial todavía no es perfecta. De hecho, no entiende sobre lo que está hablando, utiliza técnicas estadísticas, realmente da miedo si quieres en el sentido en el que genera textos que son muy reales, pero no entiende exactamente de lo que está hablando. Entonces, bueno, por esa parte no me parecía muy bien, y es una de las cosas que combato en el podcast, luego si quieres hablamos de ello, no me parecía muy bien crear ese hype de manera innecesaria, porque creo que la gente tiene que estar bien informada y saber, como tú decías, hasta dónde se puede llegar a día de hoy. Vale. Pues si te parece, ya que has mencionado, o ya que he mencionado yo, he introducido la parte del podcast y de divulgación, que también me parece muy interesante ese trabajo que haces, pues para dar a conocer un poquito qué es la inteligencia artificial y quizá que llegue, pues no tanto a personas técnicas, que también, sino a personas pues más como yo, que lo vivimos como algo que bueno, que nos gusta, que nos llama la atención, pero que no somos ni mucho menos expertos. Entonces, me gustaría que nos cuentes por qué te decides a lanzar un podcast sobre inteligencia artificial, que a priori pues es tu campo, pero para las personas, quizá para el gran público, pues sea un poco arduo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito por qué te lanzas a esto. Vale, pues se juntan varias cosas, que es algo que suele pasar en mi vida. O sea, yo no tomo una decisión de la noche a la mañana, sino que de repente se juntan y caen por su propio peso y ya tomo la decisión, ¿no? Siempre me ha gustado la divulgación. La inteligencia artificial es una de mis pasiones, por decirlo así, junto con los videojuegos. Bueno, y evidentemente mi familia. Sí. Así que si mi mujer ve esto algún día, que lo tenga claro, y mis padres también. Y no hemos comentado todo lo que pasó con BrainSense, porque eso ya José Carlos Cortizo ya lo contó en el programa que estuvo aquí, pero los últimos años en BrainSense fueron años muy duros, ¿vale? Entramos en un concurso de acreedores y bueno, pues me ocupé de toda la parte en concreto, pues de ayudar al administrador concursal a cerrar el proceso, a que todo quedara bien. Y bueno, era la primera vez, y espero que sea la única, que yo pasaba por ahí y necesitaba una vía de escape. Y una de las cosas que se me ocurrió era que necesitaba focalizar esa frustración, esa actividad que quería en algo que me ayudara a pensar en cosas distintas, ¿no? Entonces, me pareció una buena idea el seguir divulgando como había hecho en otros momentos. Yo llevo muchísimos años escuchando podcasts, voy a decir que llevo más de 10 años, porque es verdad que seguramente de las primeras personas que escuchaba podcast en España, no es ningún mérito, simplemente fue casualidad, era yo, pero llevaba muchos años escuchando podcast y con ganas de hacer uno. Habíamos hecho uno sobre videojuegos también, precisamente la gente de BrainSense durante un tiempo y tal, pero bueno, justo ya te digo, se juntaron un montón de temas y empecé con la idea y realmente me enganchó. Yo creo que tú mismo lo ves, una vez que te metes en el mundillo, ya es que está parte de tu mente, al menos yo tengo siempre un proceso ahí que está ejecutándose en segundo plano y que está pensando en, bueno, de repente se me ocurre, esta persona puede ser interesante, o este tema puede ser interesante, o yo en el caso de mi podcast hago siempre una entradilla hablando de algo que tiene mucho que ver con la entrevista, pues también se me van ocurriendo ideas para la entradilla. Y como resultado de todo eso, pues al final terminé haciendo pensamiento digital. Vale, ¿y cómo eliges los temas? ¿Eliges temas y buscas personas o buscas personas y surgen los temas por la experiencia de esa persona? ¿Cómo lo haces? Hago de todo, soy un poco caótico en ese sentido. Debería llevar una línea editorial, debería hacer las cosas más organizadas, pero luché contra eso durante un tiempo y el resultado fue que durante 6 meses no saqué ningún podcast. O sea, estuve durante como 6-7 meses el año pasado publicando, luego 6-7 meses que no y luego lo he vuelto a retomar, ¿no? Y llegué a tomar la decisión final de que tenía que ir un poco con lo que me permitiera el día a día. Entonces, a todos los invitados les pido que me recomienden a alguien para entrevistar. En muchos casos esa persona quiere venir, en otros casos no, depende de la situación. A veces yo mismo he decidido que no por alguna razón. O sea, no que no, sino que no era el mal momento, simplemente y que mejor un poco más adelante, ¿no? Porque me gustaría poder traer a todos. En otros casos leo una noticia y se me activa ese tema del que quiero hablar y busco con quién puedo hablar.
o como pasó con Legit.health, vi una noticia en ese caso y sabía que quería hablar con ellos de manera específica, o ya tengo oyentes o amigos que me recomiendan también temas de los que hablar, gente a la que entrevistar, o sea, que un poco de todo. Vale. Vale, y bueno, entiendo que a nivel personal te aporta un montón de cosas, yo lo sé, porque lo vivo también con mi podcast y bueno, pues entrevistar a gente siempre es muy agradecido porque conoces a un montón de personas, Sí. entablas conversaciones y muchas veces incluso amistad con gente que de otra manera seguramente no hubieras conocido, pero no sé si a nivel profesional también te aporta algo, más allá de monetizar o no el propio podcast, si lo haces como marca personal, si te ha reportado algún tipo de beneficio más. Pues a nivel profesional tampoco lo tengo muy claro, ¿vale? No es que nadie me haya dicho, mira, te he conocido por el podcast y quiero contratarte, por decirlo así. Sí que me ayuda a crear marca personal, aunque no es el objetivo principal, pero bueno, entiendo que cuando estamos en esto y nos sometemos un poco al público, por decirlo así, a una exposición pública, perdón, siempre estás haciendo algo de marca personal, para bien o para mal, que podría ser un desastre y entonces que la gente me señalara diciendo, mira, no vales para esto. Pero realmente lo hago por divulgación. A mí me apetece mucho que el target, si lo quieres ver así del programa, es gente que está en empresas de tamaño, cualquier tamaño, ¿no? Pero idealmente medio grande, que son los que pueden aplicar este tipo o desarrollar este tipo de proyectos. Y si yo les puedo ayudar a entender cómo funciona la inteligencia artificial, cómo la pueden aplicar en su empresa y a que tomen una decisión informada en lugar de pensar, oye, es que he escuchado que existe la inteligencia artificial y la tengo que encajar como sea, con calzador, eso para mí ya es una satisfacción. Y luego también va orientado a profesionales del sector, ¿no? A data scientists, a machine learning engineers, incluso a product owners, ¿no? Product managers que están lidiando con proyectos que tienen parte de inteligencia artificial y esa parte les puede introducir diferencias en la manera de gestionar los proyectos, porque las tiene, y a lo mejor gracias al programa pues pueden aprender un poco a lidiar con eso. Entonces, ya te digo, esa labor divulgativa es la que a mí más me recompensa y de hecho el feedback que me dan pues, muchos oyentes a través de iVoox o con mensajes por Twitter o por LinkedIn, que es lo que más suelen utilizar, a mí es lo que me alegra el día realmente. Vale, ¿y cómo das a conocer el podcast? ¿Sigues alguna estrategia o simplemente compartes los episodios en tus redes y al que le llega y al que no? ¿O haces algo de manera más proactiva todavía? No, comparto en redes y poco más. Al final, también es verdad que cuando compartes en redes, los invitados comparten en redes, pues vas abriendo cada vez más, ¿no? el espectro o el alcance que tienes, pero no hago nada más allá de eso. Vale. Sí que me gustaría ya casi vamos terminando, sí que me gustaría que nos cuentes, visto que tienes una amplia experiencia tanto en universidad como en creación de negocios, como en la parte de consultor, que nos des algunos aciertos y errores que has cometido a lo largo de este tiempo y que quizá, pues mirándolos un poquito con perspectiva, puedas decir, bueno, pues si no hubiera hecho aquello, quizá me hubiera ido mejor, quizá, porque al final si estás aquí es por ese, digamos, conglomerado de aciertos y errores, ¿no? O sea que, pero bueno, que pudieras aconsejar a esas personas que nos están escuchando y que quizá quieren lanzarse a un negocio, ¿qué consejo les podías dar en función de tus aciertos y errores? Pues mira, las primeras veces que emprendí, incluye WePlay y BrainSense también, ¿no? Incluso. El equipo fundador teníamos todos un perfil muy similar. Éramos todos muy técnicos y deberíamos habernos complementado pues con gente más de marketing o de ventas o no lo sé, que tuviera una visión estratégica también diferente, porque nosotros al final fuimos adoptando esos roles. José Carlos Cortizo terminó adoptando el de director de marketing, yo fui el CEO y fuimos aprendiendo a palos, pero seguramente nos hubiera ido mejor si hubiéramos contado ya con gente que tuviera la experiencia adecuada desde el principio. Esto nos llevó también a errores, pues como por ejemplo, cuando lanzamos BrainSense, teníamos en la cabeza la idea de que tenía que ser un producto con muchas funcionalidades, que le resolviera todos los problemas a nuestros clientes. Tenemos que tener el producto perfecto antes de sacarlo a la calle, que es algo que luego he visto en mucha más gente, ¿no? Suele ser un error común. Bueno, a día de hoy lo haría de forma distinta. O sea, sí que sacaría el típico MVP, tratando de solucionar al menos parte del problema, trataría de buscar los clientes poco a poco, de buscar un feedback
y que no nos pasara como nos pasó, que el 90% de las cosas que habíamos desarrollado no las quería utilizar nadie. Entonces tuvimos luego lo reorientamos y nos convertimos en algo mucho más completo, creo que lo hicimos mejor, pero fue un error que nos hizo perder mucho tiempo, mucho dinero también al principio, ¿no? Entonces yo creo que son dos errores de base, que seguramente la gente que escuche tu podcast a estas alturas tenga más que claro, pero creo que es importante recordarlos para no cometerlos. Porque a veces tenemos también la tendencia de volver a caer en los mismos errores. Sí, y aciertos que hayas hecho, que siempre al final nos acabamos fijando en qué errores he cometido, pero seguro que has cometido un montón, o bueno, cometido no es la palabra, sino que has elegido o has tomado decisiones que al final has dicho, joder, pues más vale que decidí aquello. Mira qué bien estoy hoy. Pues mira, para mí los principales aciertos han sido las personas de las que me he rodeado. A lo mejor podían tener menos conocimientos, como estábamos diciendo ahora, complementarios, pero sí que es gente con la que he trabajado muy bien, gente muy buena, gente que, joder, cuando la empresa no estuvo bien, echó el resto y hizo todo lo posible, en algunos casos incluso empleados por no cobrar y cosas así durante un tiempo para que la empresa fuera adelante. Y bueno, tanto José Carlos Cortizo como Luis Martín, que era nuestro CTO, como Andrés Velasco, que estuvo también hasta el final con nosotros, un montón de gente que, ya te digo, o sea, elegir, al final no eliges tú solo, ¿no? Tiene que ser algo recíproco, pero rodearme de esa gente yo creo que ha sido la mejor elección. Y ya te digo, no es que los elijas y vengan contigo, pero el hecho de que confíen en ti es algo que a mí siempre me ha llenado de orgullo, porque luego ellos están demostrando por ahí que son, y no me gusta decir esta palabra, pero son auténticos cracks. En este caso la digo con todo el sentido del mundo. Sí. Sí, yo la verdad que solo he hablado con vosotros dos y se os ve, o sea, con Corti y contigo, y la verdad que se os ve que sois muy buena gente y de buena pasta. O sea que sí, la verdad que no me extraña que os rodeéis de gente que también lo sea. Sí, y luego me he encontrado por el camino, o sea, digo que sí, no lo digo por mí, porque nadie que escuche esto, yo no pienso eso de mí, pero bueno, tampoco voy a entrar en ese tema. Y luego es verdad que he tenido la suerte de conocer a mucha otra gente, bueno, pues muy buena en todos los sentidos, tanto a nivel profesional como buenas personas en todo el entorno en el que nos hemos movido, de otras empresas y con las que he tenido la oportunidad de colaborar. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en DoFinder, ya les conocía de antes, sabía lo buenos que eran a nivel técnico, también sabía lo buenos que eran como persona y bueno, pues eso, para mí lo importante en esta vida, y me pongo un poco filosófico, es el viaje y sobre todo con quién lo hagas, ¿no? Con quién te acompaña en el viaje. El objetivo, el llegar a una determinada meta, pues bueno, yo creo que cuando llegas a una meta, de hecho emprendes otro viaje, o sea, siempre estás viajando y para mí lo importante es eso. Por eso me importa tanto el haber podido rodearme de gente tan brillante. Vale, ya que ha salido DoFinder y que no hemos hablado nada de ello, cuéntanos qué es y cuál es tu trabajo ahí. Pues bueno, DoFinder es un buscador para e-commerce, ¿vale? Porque una de las cosas que pasa, en la mayoría de los e-commerce ya sabes que trabajan con CMS, trabajan con productos como Magento, como PrestaShop, como Shopify, incluso más grandes como IBM, BuzzFeed o este tipo de aplicaciones que te ayudan a crear tu tienda online, pero una de las cosas que peor funciona normalmente es el buscador. Y todos yo creo que nos hemos frustrado cuando vas a una tienda en la que sabes que tienen tal producto, haces una búsqueda y el producto no está porque has puesto que buscas un zapato negro y a lo mejor no tienen la palabra negro, ¿sabes? O yo qué sé, o cometes un pequeño error al escribirlo y no te corrige el error, como hace Google. Estás acostumbrado a buscar en Google y si tienes una errata, pues te la soluciona. Bueno, pues DoFinder se integra con tiendas online y te permite tener un buscador inteligente que te garantiza en primer lugar, un buen resultado de búsquedas y en segundo lugar, que cuando la búsqueda no está tan bien hecha, pues también te encuentres resultados que si a lo mejor no son al 100%, pero se parecen mucho. Entonces, le facilita a los clientes, en este caso, la labor de encontrar lo que están buscando. Luego, bueno, pues te ofrece una serie de funcionalidades que como propietario de la tienda te permiten mejorar todavía la experiencia de búsqueda de tus clientes, ¿vale? Como el hecho de pues te ofrece las facetas típicas que ves también en Amazon que te permite filtrar, ¿no? Filtrar por precio, filtrar por categoría, por color, no sé qué. Entonces, ya te digo, te ayuda a tener un buscador como el que tiene Amazon en su propia web, pero en tu tienda online. Vale. Y entiendo que ahí toda la parte de inteligencia artificial y el buscador también va aprendiendo, también se puede entrenar o no.
Sí, a ver, los buscadores de base, por decirlo así, no funcionan con ese entrenamiento, ¿vale? Funcionan indexando palabras y al final te ofrecen los resultados en función de los documentos que tú tienes, en este caso las descripciones de los productos y de la búsqueda que tú hayas hecho. Esa parte es inteligente, pero no se entrena, por decirlo así. Pero sí que tenemos, bueno, pues ofrecemos la posibilidad de personalizar los resultados de las búsquedas, de manera que dos clientes distintos puedan ver resultados distintos en función de su perfil, de su experiencia pasada dentro de tu propia tienda online, y eso sí que utiliza inteligencia, ¿no? Eso sí que va creando un modelo que cada vez se va enriqueciendo más con la navegación de los usuarios, las compras de los usuarios, y ahí detrás sí que hay inteligencia. Y bueno, no te comentaba, me has preguntado cuál era mi papel. Yo en ese caso voy no como, si quieres, una persona que se va a dedicar a los proyectos de inteligencia artificial, sino como director de producto. ¿Vale? Voy a intentar, bueno, pues mejorar un producto que ya realmente es muy, muy, muy bueno, intentar adaptarlo a lo que necesite el mercado en cada momento, intentar evolucionarlo y también toda la investigación que se está haciendo en proyectos de inteligencia artificial, ver cómo incorporarlos y de una manera natural también al producto. Vale, pues muy interesante. Seguiremos desde luego tu paso por DoFinder y bueno, esperemos que vaya todo muy bien y siga creciendo, vamos. Vale, si te parece, Frankie, ya casi para terminar, cuéntanos algún contenido que pueda ser interesante para las personas que nos están escuchando, relacionado o no con inteligencia artificial, lo que tú consideres. Vale, pues, perdón, me vas a perdonar, seguramente sea uno de los contenidos más frikis que os vayan a proponer aquí, entendiéndolo con buena connotación, al menos la palabra friki para mí ya con los años tiene una connotación positiva, y te voy a recomendar el podcast de Lex Fridman. Lex Fridman es un investigador que está especializado en temas de aprendizaje por refuerzo, pero sobre todo es un gran divulgador que además es capaz de llevar a su podcast a las personas más interesantes y más importantes dentro del ámbito de la inteligencia artificial. A todos los niveles. Gente muy técnica, gente muy de desarrollo, pero gente también que está muy pegada al producto, ¿no? Que realmente lo aplica en las grandes empresas. Y de hecho, una de las mejores entrevistas que tiene es una entrevista a su padre, que es físico, y en el que, bueno, es una entrevista que puedes ver desde el punto de vista divulgativo y que sales... con perdón, flipándolo de ahí, ¿no? Sales hasta emocionado. Es en inglés, eso sí, aunque en YouTube ya sabéis que podéis luego poner la traducción automática al español. Y también trata la inteligencia artificial, pero incluso llega a un punto de vista filosófico y en todas sus conversaciones se habla de muchas cosas más. Entonces, si os interesa un poquito la inteligencia artificial, queréis saber un poco más de cómo se hacen las cosas sin llegar tampoco a demasiada profundidad, yo os lo recomiendo. Vale, pues perfecto. Pues lo dejaré en las notas del programa y ya los que quieran saber más de ti, los que quieran conocer más sobre inteligencia artificial por tu parte, cómo la divulgas, los que quieran saber dónde está tu podcast, cuéntanos dónde te pueden encontrar. Pues mira, me podéis encontrar en la URL pensamiento.digital, ¿vale? Directamente, no hace falta que pongáis nada más y allí vais a la web y podéis escuchar los podcasts allí o podéis luego ir directamente al resto de plataformas de podcasting, pues como iVoox, como Google Podcast, como Spotify y, por supuesto, en Redcast, ¿vale? Que, como decías tú muy bien al principio, formamos parte de esta red, ahí también se podría llegar a escuchar el podcast y, sobre todo, si vais allí, pues vais a encontrar un montón de podcasts relacionados con negocios, con marketing y tal, y que os van a resultar también muy, muy interesantes. Vale. Pues... Y luego, bueno, perdón, nos podéis seguir también en Twitter, ¿no? Como @pensamientodp. Vale, perfecto. Pues muy bien, pues todo esto aparecerá en las notas del programa y eso, el que quiera saber más de ti, pues que consulte. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que lo hayas pasado bien, Frankie. Yo la verdad es que he aprendido y he estado muy a gusto charlando contigo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. La verdad es que se me ha hecho cortísimo, que es lo que me suele pasar con mis entrevistados. Siempre me dicen lo mismo, pues en este caso, estando al otro lado, me ha pasado igual. Espero no haber divagado demasiado porque es un tema que a veces es un poco difícil de tratar y espero que, bueno, pues que a tus oyentes les pueda ayudar a entender un poquito mejor cómo funciona esto. Sí, yo creo que Muchas gracias por traerme aquí.
como introducción a la inteligencia artificial en este podcast, al menos, yo creo que ha estado muy bien y seguramente te avisaré para un segundo episodio y así poder profundizar un poco más y que nos cuentes un poco más en detalle cómo funciona y conocer un poco más toda esa parte. Pero bueno, para el que quiera saber más, de momento en Pensamiento Digital, ahí sí que van a tener un montón de podcasts y de entrevistas hablando sobre inteligencia artificial. Así que hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un montón de cosas y como siempre nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias, un abrazo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com